como lo es en Salmo 67. Salmo 67, donde vamos a exponer en esta mañana. Salmo 67. El versículo 2, el pasaje 2, lo voy a citar, dice, nada más que yo tengo la nueva traducción viviente, dice así. Antes de citarlo, quiero decirles cuál es el tema del sermón en esta mañana, cuál es el título. Y es una pregunta muy corta, ¿para qué? Ese es el título del sermón, ese es el tema de esta mañana, ¿para qué? ¿Para qué? Y la respuesta nos la da el versículo 2, el que voy a citar, del Salmo 67. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Si se fijan, no batalla en el tema, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Amado Dios Padre, háblanos en esta mañana, Dios, a través de tu palabra. Ya que Dios, a través de ella, mi Dios, nos muestras tu voluntad, lo que tú tienes para nosotros, Dios, más allá de nosotros, Dios. A veces pensamos, mi Dios, que la bendición tiene que quedarse solamente en nosotros como un estanque, pero recordemos, Dios, que el agua en un estanque se echa a perder. Más bien, Dios, no debe de quedar ahí tu bendición, debe de fluir a través de nosotros, pasar por nosotros, Dios, para aquellos que también la necesitan. Mi Dios, creo que nos gozamos, nos alegramos, estamos contentos y estamos agradecidos, Dios, de que tú nos des tu salvación. Pero aún más, Dios, debe de alegrarnos el hecho, debe de movernos la acción, mi Dios, de que otros necesitan también esta salvación. Así que, Dios, háblanos en esta mañana, Padre, para que esa bendición no quede solamente en nuestras vidas, sino que fluya a través de nuestras vidas a la vida de otros. Y tu nombre, Señor, sea glorificado, como dice tu palabra, en todas las naciones. Tu nombre sea bendito. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos, entonces. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Para qué? Para eso. Para eso. Nosotros estábamos cantando, recibe toda la gloria, Hijo de Dios, que habla del honor, de la gloria que merece nuestro Dios. Y bueno, nos estábamos cantando. Creo que nuestra tendencia es pensar que Dios nos ama porque lo merecemos. Yo creo que esa corriente cosmovológica, cosmotiva más bien, del pensar es que se habla de los derechos de los niños, de los derechos de la mujer, de los derechos de los hombres, de los derechos del trabajador, y derechos, todos derechos, aunque todos chuecos, ¿verdad? Pero todos derechos, o todos con derechos. Entonces, vamos así, pero eso es muestra de una cosmovisión que nos hace pensar que Dios nos ama porque lo merecemos. Eso me lleva a pensar también a mí que yo merezco una esposa, que yo merezco que se me atienda, que yo merezco que me den, que yo merezco que me ayuden, que yo merezco... Y así llegamos a pensar, ¿verdad? Que todos nos lo merecemos. Creo que no es cierto eso. Creo que no es cierto eso. Entonces, ese pensar, esa tendencia, también la llevamos para con Dios. Y llegamos a pensar que Dios nos ama porque lo merecemos. Pero el Salmo 23 nos dice que no. El Salmo 23 dice que nos cuida, nos alimenta, nos acompaña, nos provee. ¿Y todo por qué? Por amor a su nombre. Por amor a Él, ¿verdad? Por amor a Él, por amor a su nombre. Entonces, a veces suele pensar así, ¿verdad? Que nos ama porque lo merecemos. Es decir, que muy regularmente percibimos en la vida de fe como un beneficio personal, ¿sí? Muy seguido pensamos en la vida de fe como un beneficio nada más personal, es decir, que nada más quede en mí. Es decir, que Dios obró la salvación en mí
y ya nada más, que ahí quede, que ahí se quede, ahí estancada quede ese beneficio. Pero no lo es así. O sea, la vida de fe no es un beneficio solamente personal, no lo es. Y así se puede llegar a pensar. Quizás intelectualmente entendemos que Dios nos ha salvado por gracia, y todos dicen amén, ¿verdad? Quizás así lo coincidimos y así lo pensamos, es decir, sin que lo mereciéramos. Pero a veces nuestras actitudes quizás no muestran esto, que somos salvos por gracia. Y es aquí donde el Salmo nos desafía con el mensaje: Dios me ama para que yo dé a conocer entre las naciones sus caminos. Ese es el desafío del Salmo. Dios me ama para que yo dé a conocer entre las naciones sus caminos, su salvación, su gloria y su grandeza. Dios me ama para eso. ¿Sí? No queda en mí. Es lo que yo le llamo el principio de nuestra Jerusalén, nuestra Samaria, y lo último de la tierra, ¿verdad? ¿O no? ¿No es el principio? O sea, nuestra vida de fe es ese principio, el principio de nuestra Samaria, Jerusalén o Jerusalén, Samaria, y lo último de la tierra. O sea, si se fijan, ese es el alcance por principio, no solamente se queda en mí, ¿sí? Ok, levante su mano, ¿quién tiene su Jerusalén nada más? Bueno, ya se pudrió. Ya se pudrió. Porque recuerden que los creyentes manejamos una filosofía de flujo. Es decir, todo lo de Dios pasa por mí y se va hacia otros. Dice que el que cree en el Señor es como un río de corrientes de aguas frescas, nada más fluyen y fluyen y fluyen y fluyen, ¿verdad? Entonces, si levantamos nuestra mano y decimos, nada más estoy en mi Jerusalén, todavía ni siquiera voy para mi Samaria, mucho menos para lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, ese pensar, ese en gran debe de agarrar el otro rumbo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué fui salvo? ¿Para qué recibí la gracia del Señor? ¿Para qué me dio dones? ¿Para qué soy su hijo? ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué soy del cuerpo de Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? O sea, todos los dones que tiene, o cuando menos uno que tenga, ¿para qué? ¿Para qué? Todos sus talentos, todas sus capacidades, todas sus posiciones, todo, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y yo creo, por supuesto, que Dios nos ama profundamente, amén. Así es. Dios nos ama profundamente. La Escritura de principio a fin nos muestra este gran amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra que nos ama. Pero también nos enseña que hay un propósito aún más grande en nuestra salvación. ¿Cuál es ese propósito? Que Dios sea glorificado. Dios tiene que ser glorificado. Solo Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda nuestra devoción, toda nuestra lealtad, toda nuestra adoración. Nosotros somos su creación, Él es el creador. Nosotros somos los salvados, Él es el salvador. Nosotros somos los perdonados, Él es el perdonador. Entonces Él merece todo esto. Y todo lo que les acabo de mencionar, ni una pizca de lo que les acabo de mencionar nos merecíamos. Antes, al contrario, era lo que merecíamos. ¿Verdad? Todo lo contrario era lo que merecíamos, pero como la misma Escritura declara, por su misericordia no hemos sido. Ahí está, entonces todo Él, claro que nos ama, pero recuerden que hay un propósito más grande en nuestra salvación, que Dios sea glorificado. Dios tiene que ser glorificado. Y es muy común escuchar entre las filas del cristianismo, ¿verdad?, del evangelio, la frase Dios te bendiga, ya sea como saludo o despedida. Inclusive personas no creyentes lo repiten, ¿verdad? Incluso por ahí hasta creo que hay en un billete Dios nos bendice, ¿verdad? Probablemente lo hacemos porque reconocemos que las bendiciones provienen de Dios, o porque todos deseamos ser bendecidos, y eso es válido.
Sin embargo, aún más importante es la razón que da el salmista del propósito de Dios al darnos estas bendiciones. ¿Para qué nos da Dios estas bendiciones? Dios nos bendice para que seamos de bendición. Este es el tema del Salmo 67. ¿Bendecidos para? ¿Salvados? Bueno, nosotros no salvamos no salvamos, pero sí anunciamos el mensaje de salvación. Y somos perdonados. ¿Quién de ustedes venía ahorita con esa carga? Ah, ¿verdad? Y luego se ponen a orar, perdona nuestras ofensas como nosotros. Ahí sí. ¿Verdad? Igual que no han perdonado. Entonces el Señor dice, yo tampoco. ¿Verdad? Entonces somos perdonados para perdonar también a otros, ¿sí? ¿Traías esa carga en esta mañana? ¿Alguien te molestó, te hizo enojar? ¿Alguien cuando ibas en el carro te pitó y te enojaste? ¿O algo? ¿Y no has perdonado? ¿Cómo andas? ¿Traes cargas de esas? Acuérdate, Dios te perdonó, ¿para qué? Porque si tú no perdonas, tampoco te van a perdonar. Entonces, quiero compartirles 3 cosas solamente. 3 cosas, así, rapidito. Primer cosa del Salmo 67. ¿Para qué? Primer cosa, si haces bosquejos, ponle allí. Dios nos resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Sí? Son 3 cosas. Que sea misericordioso, que haga resplandecer su rostro y que nos ¿qué? Y nos bendiga. ¿Sí? Que sea misericordioso porque estamos necesitados de esa misericordia. Que haga resplandecer su rostro para que otros vean que está en nosotros. Y nos bendiga para bendecir a esos otros. ¿Sí? A esos otros que se dan cuenta que Dios está con nosotros. Entonces necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros porque somos pecadores. Si Dios nos diera lo que merecen nuestras obras, ninguno de nosotros estaría vivo. ¿Sí? Vivo. Eso dice en Salmo, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Entonces necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros porque somos pecadores. Y vaya que Dios ha sido misericordioso con nosotros, no dándonos lo que merecían nuestras obras, sino que nos perdonó y envió a su Hijo para que seamos salvos. Este es el significado de hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Ese es el significado de hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. El Salmo 80, versículo 3. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ese es el paralelo, ¿verdad? Cuando Dios hace resplandecer su rostro en nosotros es porque somos salvos. Ya nos escogió, ya nos llamó, ya nos perdonó, ya nos llama a un propósito más elevado que el de la misma salvación, hacernos partícipes de su plan de salvación. ¿Sí? Cosa que no se le da a los ángeles, ¿o sí? ¿Han visto un ángel viniendo anunciando las buenas nuevas? ¿Verdad que no? Nada más puros santos. Y no el enmascarado de plata tampoco, ¿verdad? No, santos en el Señor. Eso sí, los santos del Señor, esos son los que anuncian. Entonces, Dios ya fue misericordioso con nosotros. Ahora, no solamente nos perdona, ahora nos hace parte de su plan. ¿Sí? Hace resplandecer su rostro sobre nosotros para que otros vean que nosotros estamos con Dios, o más bien Dios está con nosotros. ¿Sí? Con nosotros. Entonces, eso es hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. En otras palabras, podríamos decir, Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y nos salve. Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y nos salve. Cosa que Dios ya ¿qué? Levante su mano a los salvos. No, quiero que, no, hay que meterlos a la pila a los demás. No se quieran, ¿verdad? Otra vez hasta que vean al Señor, ¿verdad? Entonces, ya lo hizo. ¿Sí?
Entonces ya lo hizo, nos salvó, hizo resplandecer su rostro y nos está bendiciendo. Pero un segundo aspecto de la frase, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tiene que ver con Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando quedaba resplandeciente Moisés, verdad? Así como los israelitas se dieron cuenta de que Moisés había estado con Dios en el monte porque su rostro brillaba en Éxodo 24, las demás personas deben darse cuenta de que tenemos una relación con Dios porque nuestra vida lo refleja. Y aquí es el punto del desafío del salmista. Ya nos perdonó, pero la gente no entiende de esto, sí. Cuando tú le dices a la gente que te vas a ir al cielo porque eres salvo, ¿qué te dicen? Estás loco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? No es cierto eso, ¿verdad? ¿Cómo es? No, o sea, porque no se ven. No se ven. Pero Dios ya nos perdonó. Ya somos salvos. Ya. Ahora, lo que tiene que reflejarse es el hecho de que nuestro rostro está resplandeciente. Resplandeciente. ¿Cómo me veo ahorita? ¿Me veo bien o no? En serio, ¿me veo bien o no? ¿No me veo así medio amarilloso? ¿Pálido? ¿No? ¿O así es mi color? Yo creo que no es mi color así. Pero no me ven así como amarilloso. ¿Sí me veo así o no? ¿No? Ay, porque ayer la hermana me dijo que parecía un muerto andante. Así mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Ayer me sentí tan mal, pero muy mal que me sentí. Bueno, el miércoles estaba con lo de la espalda, mi hermana, a ver, me vio, ¿verdad? Cómo andaba de la espalda. No podía ni caminar. Del médico aquí, ¿cuánto tardé? Como casi una hora, ¿verdad? Del médico aquí son 2 cuadras. Y ayer me sentía tan mal. Mi esposa me dijo que parecía muerto viviente porque andaba todo amarilloso. No sé por qué todavía. Por eso les pregunto, ¿sí me veo bien? ¿Sí me veo bien? ¿Sí? Bueno, qué bueno, ¿verdad? De esa manera tenemos que vernos, ¿verdad? Porque el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros, en nosotros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de cuando yo estoy en una cama de hospital, en una necesidad, en una circunstancia adversa, en un momento difícil. Esa es la diferencia. Paz a pesar de, ¿sí? Paz a pesar de. Gozo en lugar de amargura, ¿sí? Eso es lo que tengo en mí. Esa es la gran diferencia cuando dice que hace resplandecer su rostro en mí. Todas esas cuestiones de amargura, de desesperación, todas se van diluyendo. Aunque allí están todavía porque el Señor quiere enseñarnos algo, quiere moldearnos, quiere hacer algo con nuestra vida, pero todas esas se van diluyendo porque se refleja el rostro de Él en nosotros. Su paz, su amor, su gozo, su paciencia, su benignidad, su bondad, su mansedumbre, todo se refleja en nosotros, ¿verdad? A pesar de Él. Entonces, las demás personas deben darse cuenta de que tenemos una relación con Dios porque nuestra vida lo refleja, así como Moisés reflejaba que Dios estaba con él, ¿sí? Y de verdad que Dios estaba con él, aunque a veces Moisés no fue de chismoso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan con su hermana? ¿Cómo se llamaba su hermana? Raquel. ¿No se llamaba Raquel? ¿Cómo se llamaba? Adamaris, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba su hermana de Moisés? María. Pues hasta el cántico de María, ¿verdad? Dice, entonces sí se sabe. ¿Y su hermano, el cavernario, Galindo? ¿Cómo se llamaba su hermano? Aarón. El cavernario Galindo. Entonces es que estoy confundiendo los nombres porque no parecieran, ¿verdad? Estaban de pleitistas con Moisés, ¿se acuerdan? Y tuvieron celos de él y lo acusaron de tener una esposa que no era israelita, ¿se acuerdan? Y fueron y se lo echaron en cara. Pero Moisés no va y le dice a Dios, mira estos. Dios mismo le dice, ¿verdad? Déjamelos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando le da lepra a su hermano? ¿Quién estaba con Moisés?
Dios. ¿Quién estaba con Moisés? Dios. No solamente su rostro lo reflejaba, Dios mismo lo demostraba, que Él estaba con Moisés. Creo que a veces esto no lo llevamos a nuestro plano. Creo que cantamos y creemos y pensamos bien que somos salvos, pero Dios no solamente nos dice que está con nosotros, de verdad demuestra que está con nosotros. De verdad demuestra que está con nosotros. Entonces, lo más importante, Dios nos bendice para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Es decir, Dios nos manda a ir más allá de nuestra relación con Él que una simple bendición personal. Su bendición no tiene como último objetivo bendecirnos, sino glorificarse. Así que como sus seguidores, nuestra meta última es glorificar a Dios con nuestras vidas, extendiendo su reino en toda la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿somos bendecidos para qué? Somos salvados para bendecir a otros. Salvados para bendecir a otros. Siguiente cosa. Dios nos pastorea para que seamos de bendición. O sea, Dios no solamente nos salva, ¿qué hace con nosotros? Nos pastorea. Nos pastorea cada día. Somos necesitados de eso, ¿sí o no? ¿Qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen? Nada. Nada. ¿Qué necesitan? Un pastor. Entonces necesitamos ser pastoreados por el Señor, y Dios nos pastorea para que seamos de bendición. Versículo 4 y 5 dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aquí tenemos otra forma por la cual Dios nos bendice para que seamos de bendición, o sea, pastoreándonos. Dios interviene en la historia de la humanidad para que lo alaben todos los pueblos del mundo. Imagínense qué sería de nosotros si Dios no tuviera el control de lo que sucede en la tierra. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Sería un caos total. A pesar de que hay un caos, Dios sigue en control. Pero ¿qué pasaría si Dios no tuviera el control? Ya lo veíamos con Joel. Promete que va a dar la lluvia. ¿La lluvia su qué? ¿Temprana y tardía? ¿Quién tiene el control? Dios. ¿Verdad? Estaba platicando con nuestro hermano que sabe de los cultivos de la tierra. Decía cuán importante es que, bueno, la gente que cultiva sí sabe, se da cuenta, tardía. Y a nosotros a veces no, porque no tenemos esa relación. Pero imagínense que Dios no tuviera el control. Por eso dice: alégrense y gócense las naciones, porque Dios tiene el control de los pueblos. ¿Sí? Dios tiene el control de los pueblos y pastorea las naciones en la tierra. Por eso aún las naciones, aún los que no son creyentes, deben de alabar a Dios. Pero el reinado de Dios sobre la tierra aún no es total, ¿verdad que no? Porque el pecado sigue afectando al ser humano. Es ahí donde los que ya somos pastoreados por Dios debemos mostrar al mundo lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo, para que todas las personas se den cuenta de la clase de Dios en quien confiamos y le glorifiquen a Él. Todavía el Señor no está. ¿Hasta cuándo el Señor va a reinar por completo? Hasta el milenio, ¿verdad? Bueno, los que son milenialistas, amilenialistas, y bueno, hay todo ese show, ¿verdad? Pero la cuestión es que Dios va a reinar, ¿verdad? Y hasta ahí va a tener el control total, no tiene, pero hasta ese tiempo va a gobernar por completo. Entonces, ¿qué bendición tiene el creyente de contar con un pastor como Cristo en el Espíritu Santo? Es lo que decíamos en Salmo 23. ¿Qué hace el pastor? Nos da el reposo que tanto anhelamos en nuestras vidas, nos fortalece en momentos difíciles, nos llena de bendiciones y está a nuestro lado todo el tiempo.
¿Amén? ¿O no? Usted no cree eso. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿de verdad o no? A ver, se lo repito. ¿Qué bendición tiene usted y yo? ¿Qué bendición tenemos usted y yo de contar con un pastor, Cristo? ¿Sí? Que nos pastorea como en Salmo 23, como dice en Salmo 23. Fíjate, nos dan reposo. Amén. Nos fortalece. Nos llena de bendiciones. ¿Y está a nuestro lado? Ok, ahora imagínate. ¿No necesitan también otras personas tener esta misma bendición? ¿No las necesitan otras personas? Ok. Entonces tú las tienes. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Compartirlas. A ver, ¿cuál de estos días saliste de tu trinchera? ¿Cuál de estos días saliste de tu trinchera? Y fuiste con unos de estos que estaban necesitados. Ya no fuiste. Te lo encontraste en la tienda, en el mercado, en la plaza, en la calle. Y tú le dijiste, yo tengo de esto que tú necesitas. Yo tengo quien puede estar a tu lado, quien puede fortalecerte, quien puede bendecirte, quien puede darte reposo. Yo lo tengo, ¿lo quieres? Yo te lo puedo compartir. Ese es el desafío del Salmo. A eso nos desafía, a eso. Entonces, qué bendición tenemos contar con ello. Pero el desafío del Salmo es que otros también lo tengan, que otros. Y el resultado de eso va a ser que tú no le des la gloria a Dios solo. Qué bueno que ahorita estábamos varios, ¿verdad? Cantando, pero pueden estar más. Que sean otros más los que estén cantando, ¿sí? Otros los que puedan decir al Señor, dándole la gloria al Señor. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera cosa, Dios nos salva para bendecir a otros. Dios nos pastorea para que seamos de bendición. Y tercera cosa, Dios nos provee bienes para que seamos de bendición. No solamente nos salva, fíjate bien, nos salva. ¿Qué más? Nos pastorea. ¿Y qué otra cosa? Nos provee. Eso es lo que dice versículos 6 y 7 del Salmo 67. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Ahora ya agrega un elemento más fuerte. Témanlo, no solamente alábenlo, sino témanlo todos los términos de la tierra. Todos, absolutamente todo. Entonces Dios nos provee bienes para que seamos de bendición. Una paráfrasis de texto sería así: Dios bendice la tierra y por ello la tierra da su fruto. Dios bendice la tierra y por ello la tierra da su fruto. Es decir, el hecho de que la tierra nos dé su fruto para nuestra provisión se debe solamente a que Dios nos desea bendecir a través de ella. Entonces, Dios hace que la tierra dé su fruto. ¿Para qué? Para bendecirnos, ¿sí? Para eso hace Dios que dé su fruto, aun si no la cultivamos. Aun si no la cultivamos. Aún hay árboles que dan su fruto, ¿sí o no? ¿O cómo nacerían los mangos? ¿Ya estarían desde el principio? ¿Cómo estarían las guayabas? ¿Alguien las sembraría? Antes de que Adán estuviera, alguien vendría alguien a sembrar las guayabas, los mangos, las sandías, las manzanas. O ya los hizo el Señor así. A ver los teólogos. ¿Qué no? ¿Ya estaban las manzanas o no?
Pues sí, pues ya estaban las manzanas, ¿verdad? Pero le digo, aún si no sembramos eso, ya está. El Dios, Señor, bendice la tierra para dar su fruto, para bendecirnos. Entonces, el hecho de que la tierra nos dé su fruto para nuestra provisión se debe solamente a que Dios nos desea bendecir a través de ella, aquí vuelvo, para quienes trabajan la tierra esto significa todo, ¿sí? Para quienes trabajan la tierra esto significa todo, nosotros no, ¿verdad? Bueno, mi hermano Marco, el hecho de que se vendan las lavadoras, las motos y todo eso, ¿verdad? Sí, que dice relación con la tierra, pues no tiene, ¿verdad? Yo que se vendan las conchas, los bolillos y todo eso, porque pues de ahí, ¿verdad? Y mi hermano Pepe que se descompongan los mofles, ¿verdad? No tenemos ninguna relación con la tierra. Para nosotros no resulta importante lo que dice el salmista. Pero para el que cultiva la tierra, luego se activa su fe. Dios bendice la tierra. Pues el que cultiva la tierra se pone contento y dice, oh, gracias Dios por hacer eso. ¿Sí? Así como cuando yo me alegro que el Señor hace que la gente le dé ganas de comer pan. Digo, gracias Señor por ganas de comer pan. Se activa nuestro sentido. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta que Dios nos provee de bienes para que seamos de bendición. Dios bendice la tierra, entonces me bendice a mí. Otra vez el principio de mi Jerusalén, mi Judea y lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, ese es el principio. Me bendice la tierra, me bendice a mí, pero no solamente se queda en mí, a alguien más. Por eso, para quienes trabajan la tierra, esto significa todo. Por la venta de sus frutos pueden comprar otras cosas. Pero para quienes no cultivamos la tierra, podemos perder de vista lo que el salmista está queriendo decir. ¿Sí? Y es ahí donde nuestro sentido, nuestro chip no se activa. Entonces, si obtenemos cualquier ganancia personal, no se debe a nuestra habilidad, sino a que Dios le ha placido dárnosla. Él es el que nos da las fuerzas para trabajar. ¿Sí? Y de verdad que nos las da. Yo ayer que me sentía muy mal decía, Señor, qué cosas. En la mañana andaba tan mono, ¿verdad? Que brincaba, caminaba, corría y de ratito, como que me cortaron la luz. De ir a comisión y decir, ¿qué pasó? ¿No la pagué o qué? Y por la mañana todavía sentí así, pero no se asuste, no es coronavirus. No es coronavirus. Es otra cosa que siento como que me desenchufan de repente. Como que me quiero dar el... Y digo, Señor, de verdad, ¿cómo haces ver que no somos nada, la verdad? Que en un ratito estamos así, y en otro ratito ya se nos acabó la fuerza, el aliento y todo. Entonces, Él es el que nos da las fuerzas para trabajar, Él es el que nos da la inteligencia, Él es quien nos ha puesto en lugares de importancia. Amén. ¿Te has preguntado con qué fin Dios te da una empresa, un trabajo, alimento, un carro, salud, familia, vecinos, amigos, etcétera, etcétera? ¿Para qué? ¿Te has preguntado para qué? Pues el salmista dice que para que seamos de bendición a los demás y su nombre sea reconocido en toda la tierra. ¿Cuántos de nosotros nos apropiamos de las bendiciones de Dios como si fueran un bien personal? ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a compartir lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros estamos tan arraigados en nuestra patria que ni una sola vez hemos pensado seriamente en la posibilidad de que Dios nos pueda llamar a vivir en otro país o en otro lugar aquí de nuestro estado, en nuestro país, con el fin de extender su reino? Bueno, déjame decirte, de aquí viene el pueblo de Israel intentó apropiarse de las bendiciones de Dios sin compartirlas con otros pueblos. Hace algunos
un par de años, creo que sí. Yo di la misión en los Salmos, la misión en Isaías, la misión... Y en la misión del Antiguo Testamento, el pueblo se olvidó de cuál era su misión. Y en Apocalipsis veíamos que también, en lo último, la iglesia se olvidaba de cuál era su misión. Compartir la salvación para que todos los pueblos alabaran al Señor. Ese era el mensaje, esa era la misión. Pero el pueblo de Israel intentó apropiarse de las bendiciones de Dios sin compartirlas con los otros pueblos. Olvidaron que la bendición de Dios a Abraham en Génesis 12 debía ser compartida con los demás. Empezaron a adorar a otros dioses como si de ellos proviniera el fruto de la tierra y las demás bendiciones. Por ello Dios los castigó porque no le dieron la gloria que solo Él merece. Hoy en día la iglesia es la receptora de esas bendiciones de Dios y debemos aprender de la historia de los israelitas. Parece que no aprendimos mucho sobre la historia de ellos, ¿verdad? Debemos de aprender de esa historia. Debemos entender que el pueblo se quedó con esas bendiciones, pero que la iglesia no debe de repetir esa misma historia al grado de llegar a ser la iglesia de las reprensiones en las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces compartamos las bendiciones de Dios para que su nombre sea glorificado en toda la tierra. Si no dejamos nuestro egoísmo, solo podemos esperar el castigo que nuestras obras merecen. Entonces podríamos decir que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga para que seamos de bendición. Y en conclusión, en todo lo que dije, esto es lo único que hubiera dicho. Sería así: disfruta de las bendiciones de Dios para extender su nombre. Disfruta de las bendiciones de Dios para extender su santo y bendito nombre. Entonces recuerda, ¿para qué? ¿Para qué eres bendecido? Para bendecir. Para bendecir. Pero recuerda que la bendición no solamente es que tú des un poco de lo que tienes, no. Es en todos los sentidos, en todos los aspectos. Hay gente que no necesita dinero en sí, o un pan, o un abrigo. Hay gente que necesita de tu consejo, de tu compañía, de tu bondad, de tu oído, que estés ahí escuchando cuando menos. No le vas a ayudar a arreglar nada, pero sí vas a estar cuando menos ahí escuchando, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos receptores de esas bendiciones, pues entonces compartámoslas con los demás. ¿Para qué? Ahora, no hay que confundirnos, porque luego nos confundimos. ¿Para que nos vean bien? ¿Para que digan qué buenos somos? No, para que Dios sea amén. Aleluya. Así sea. Dios bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos, Dios, a nuestra vida. Dios, de verdad, haz de nuestras vidas un estanque, o mejor dicho, un río. No un estanque, un río donde todas tus bendiciones, Dios, fluyen. Fluyen, Dios. Y nos bendicen a nosotros. Pero como fluyen, bendicen la vida de otros. Dios, hay tanta necesidad, hay tantos temores, hay tantas inquietudes, hay tanta gente, Dios, desesperada, hay tanta gente, Dios, que necesita escuchar la verdad para ser consolada, para ser confrontada y confortada a la vez. Dios, nosotros tenemos ese privilegio, pero también, Dios, esa misión de comunicar tu mensaje. Dios, danos de tu Espíritu, llénanos para llevar a cabo este propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén.